Buenas tardes, les saluda Alfonso Monterrosas Hernández, alumno de la asignatura Comunicación Oral y Escrita 2 de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Presento la actividad número 2 de la unidad 3, denominada La Comunidad a Debate, con el tema La migración y el desarrollo comunitario, que presento de manera individual. Migración y desarrollo comunitario. La migración es un acontecimiento tan antiguo como la propia historia. El hombre comenzó a migrar desde el primer momento en que se enfrentó con la necesidad de buscar más y mejores oportunidades de vida. Es un hecho tan común en el ser humano que se puede decir que es parte de su naturaleza. Sin embargo, no podemos pasar por alto que la migración es generada principalmente por problemas culturales, sociales, políticos, económicos, personales, entre otros muchos más, con los que se enfrenta el hombre día a día. ¿La migración es un problema o es una solución? Vivimos en la era de las migraciones. No se trata de un fenómeno exclusivo de esta época, pero el crecimiento del volumen e intensidad de las personas que migran de un país a otro, en particular desde mediados de los años 80, permiten sostener dicha aseveración. De acuerdo con la Organización Internacional para la Migración, el número de migrantes en el mundo se duplicó entre 1965 y el año 2000 de 75 a 150 millones. La migración, intensa y compleja por sí misma, es un elemento señero de la globalización. Esta última se identifica principalmente como un fenómeno económico, pero sus repercusiones se resienten en muy diversos órdenes. Entre otras cosas, se caracteriza por la mayor intensidad de los flujos comerciales y de los capitales internacionales, por la disminución de la presencia pública del Estado, por una mayor fuerza de las grandes corporaciones y, entre otras cosas, por nuevas formas de lucha y ejercicio del poder político, el cual actúa y se retroalimenta de los fenómenos internacionales. Los procesos migratorios, en franca oposición al control estatal, están desarrollando nuevas formas de interdependencia, de cooperación bilateral, y están construyendo sociedades binacionales. La migración de mexicanos hacia el exterior, en particular a Estados Unidos, es una muestra cabal, incluso amplificada, de estos fenómenos. El 95% de los mexicanos que residen fuera del país se encuentran en Estados Unidos. Se trata de 12 millones de personas, de las cuales el 57% son indocumentados. Sobre las causas que motivan este flujo migratorio, destacan la profunda brecha entre los niveles de ingreso y las condiciones de empleo de ambos países, el creciente contacto entre comunidades y familias a ambos lados de la frontera, así como el ensanchamiento de las redes sociales y culturales de los mexicanos en aquella nación. En cuanto a la aportación económica en ambos lados de la frontera, por años los migrantes han contribuido de manera relevante al desarrollo económico de sus comunidades de origen y de las que los han acogido. Para Estados Unidos, la fuerza laboral y el gasto que realizan los mexicanos en servicios como hipotecas, automóviles, telefonía, etc., resultan altamente significativos. De igual forma, el mercado hispano en general y el mexicano en particular han sido de los de mayor expansión en Estados Unidos. Estos datos sugieren la influencia que la comunidad de origen mexicano ha adquirido en los ámbitos sociales y económicos del país vecino. Argumentos a favor.
una solución de mercado al problema migratorio entre México y Estados Unidos. La afirmación de que Estados Unidos ha sido, es y será una nación de inmigrantes toma en la actualidad una mayor relevancia cuando nos referimos a los grandes flujos migratorios al que ha sido testigo dicho país durante el siglo XX y XXI. Estados Unidos continúa atrayendo trabajadores provenientes de todo el mundo y los inmigrantes siguen ávidos de ir a dicho país en busca de un futuro mejor. Buena parte de los casos de inmigración hacia Estados Unidos son resultado de intolerables niveles de pobreza y han acabado con las esperanzas de un futuro mejor. Los inmigrantes toman la decisión y se arriesgan a recorrer el camino largo hacia Estados Unidos, muchas veces a cualquier costo, sin conocer el idioma, no importando la distancia, en busca de la seguridad y la prosperidad económica que se disfruta en ese país. En los diversos debates llevados a cabo en el Congreso estadounidense, la mayoría de las veces se ignora la realidad económica de que Estados Unidos necesita una enorme cantidad de inmigrantes para sostenerse a sí misma y eventualmente crecer. En Estados Unidos existen mercados que sufren por la falta de trabajadores, tales como el agro, la construcción, las industrias manufactureras, la industria gastronómica y los servicios de limpieza y mantenimiento, así como la industria textil y los servicios de jardinería, entre otros. De acuerdo a estudios realizados, el impacto que tiene la presencia de trabajadores indocumentados sobre la economía de Estados Unidos es altamente positivo, debido a que, número uno, los consumidores americanos pagan precios más bajos al adquirir cosas producidas por inmigrantes y los inversores de capital obtienen mayores retornos por el capital arriesgado. Número 2. Los problemas de baja capacitación benefician a la economía de Estados Unidos al ocupar puestos de trabajo que la mayor parte de los americanos no desea tomar y para los que están sobrecalificados. 3. La comunidad hispana en Estados Unidos destina anualmente 800 mil millones de dólares al consumo de bienes y servicios, ya que la proporción de sus ingresos dedicada al ahorro es mucho menor que la de la población americana. 4. Los inmigrantes compiten directamente con los americanos de menor capacitación, lo que muchas veces constituye un incentivo para que estos no abandonen su educación y decidan capacitarse más. Ante la incapacidad de los legisladores de Estados Unidos para alcanzar un acuerdo en materia inmigratoria, dadas las actuaciones especulativas de cara a las elecciones presidenciales, muchos institutos privados han tomado la batuta y han iniciado la búsqueda de propuestas alternativas al tema inmigratorio, que introduzcan al mismo tiempo la satisfacción de las necesidades económicas y de seguridad de la economía americana. A este respecto, la Fundación Vernon ha presentado una propuesta muy interesante que intenta resolver esta problemática. Dicha propuesta reconoce que los flujos de inmigrantes indocumentados y la demanda de mano de obra temporal, si bien son temas necesariamente independientes, deben ser abordados mediante políticas públicas diferenciadas. De forma particular, la propuesta incorpora un enfoque sistémico a esta compleja problemática, al sugerir un programa de visas para trabajadores temporales, mayor seguridad fronteriza, el concurso de la iniciativa privada y de la tecnología disponible, como elementos que, una vez articulados, podrán conllevar a una solución viable
en un plazo razonable de tiempo. La propuesta consiste en un programa de permisos temporales de trabajo que, asignados previamente, proveerían de fuertes incentivos a aquellas personas que se encuentran hoy en día trabajando ilegalmente en los Estados Unidos, para que salgan del país y soliciten un permiso legal de trabajo, solucionando de esta manera la problemática fronteriza actual. Agencias privadas de empleo establecidas en el extranjero facilitarían el proceso de verificación de antecedentes y la coordinación de nuevas oportunidades laborales con trabajadores disponibles. Dichas agencias se encargarían además de emitir tarjetas inteligentes y verificar el cumplimiento de las leyes vigentes en los Estados Unidos, agilizando de esta forma el funcionamiento de todo el proceso a favor de trabajadores y empleadores. De esa forma, se podría certificar con un alto grado de certeza que el trabajador presta servicios a un empleador previamente autorizado dentro de un plazo determinado de tiempo. Esta visa de trabajo no ofrecería oportunidad alguna de dar residencia permanente o ciudadana al usuario, por lo cual los procedimientos actuales para obtener ciudadanía o residencia vigentes quedarían inalterados. En el marco de esta propuesta, aquellas personas que actualmente trabajan de forma indocumentada en Estados Unidos deberían salir del país para gestionar adecuadamente y de conformidad al sistema establecido su visa de trabajo temporal. Naturalmente, si bien esta es una de las partes más complejas de implementar, no resulta difícil imaginar que aquellas personas que trabajan sin el permiso requerido tendrían un fuerte incentivo para hacerlo si se les ofrecen las garantías de que el proceso será rápido y seguro. Además, una vez que entre en vigencia el sistema de empleadores, no podrían hacer mano de obra al margen de las nuevas prerrogativas, so pena de fuertísimas sanciones, lo que en sí mismo se constituye un incentivo adicional para que los trabajadores indocumentados legalicen su estatus. Las visas de trabajo estarían manejadas por empresas privadas, que actuarían de intermediarios entre las empresas que requieren mano de obra abundante y los trabajadores de otros países que están deseosos de conseguir mejores oportunidades de empleo que las del propio país. Las visas implicarían una investigación de la persona y cualquiera que no sea un criminal o tenga alguna enfermedad contagiosa sería aceptado de inmediato. No habría restricción en el número de visas, sino que la demanda de trabajo determinaría en cada época la cantidad de visas necesarias para satisfacer esa demanda. Así, oferta y demanda de trabajo regularían libremente la cantidad de visas a emitir. Con esto, el control fronterizo sería más fácil y económico de llevar a cabo, dado que la mayoría de la gente que hoy cruza ilegalmente la frontera comenzaría a desaparecer y obtendría la facilidad de ingresar legalmente al país. Contraargumento: tendencias y experiencias de trabajo en torno a la migración. Antes que nada, respecto a la pregunta de si la migración es o no un problema sin solución, tal vez sería importante empezar por reconceptualizar este fenómeno social antes de llamarlo problema. La migración es un fenómeno social a nivel mundial que plantea muchos retos y oportunidades y que por lo mismo requiere tanto de una reflexión como de un estudio más detallado y de una difusión a nivel de la opinión pública. Al verse como un problema, se empiezan a buscar posibles soluciones, como si fuera algo que representa un mal. Sin embargo, la migración puede ser vista desde otra óptica, es decir, como producto de complejos factores sociales, económicos, culturales y políticos,
que impulsan a la gente a salir de sus comunidades de origen para integrarse a mercados laborales y a realidades sociales diferentes. Por ende, es un fenómeno social muy complejo que pretende buscar el bienestar de las personas y donde hay más preguntas que respuestas. Consideramos que no hay en el mundo hasta ahora un ejemplo exitoso de qué hacer con la migración. En los últimos 20 o 30 años se ha experimentado un marcado crecimiento de gente moviéndose de sus países de origen a otros para buscar nuevas oportunidades. Y no se habla solo de refugiados que abandonan sus comunidades por razones de guerra o políticas, sino de migrantes económicos, es decir, gente que ha salido de su país en búsqueda de una oportunidad de trabajo o de vida mejor. La Organización de las Naciones Unidas, en un reporte reciente, calcula en cerca de 175 millones las personas en el mundo que sufren esta situación. Esto significa que el fenómeno sigue creciendo en todos los continentes, pues en todos lados hay movimientos transfronterizos de gente sin documentos. Ahora, en el debate internacional, la preocupación sobre el tema gira en torno a qué hacer para parar o controlar la migración indocumentada, para que se respeten los derechos de las personas al libre tránsito, para combatir a los polleros, etc. Cuando uno analiza cómo se enfoca este tema en alguno de los foros internacionales, ve que hay, en general, una tendencia a privilegiar el punto de vista de los países que reciben a los migrantes, es decir, los países más desarrollados, que asumen la posición de sí me interesa que venga gente de fuera, pero gente calificada. Yo quiero traer a los tecnólogos, a los que tengan conocimientos en informática, biotecnología, nanotecnología y los que estén de punta. No me interesan los otros, no quiero hablar de ellos. No obstante, que la realidad de sus mercados laborales requiere de mano de obra calificada. Estados Unidos históricamente ha tenido una política de especialización. Sin embargo, las necesidades de su economía hicieron evidente que no contaban con suficientes profesionistas especializados para desarrollar la informática de manera masiva. Ante esto, rápidamente establecieron un sistema de visas especiales para este tipo de profesionistas y aprobaron en un año 65,000 visas y al año siguiente 175,000. Y se trajeron de la India, China, Taiwán y Singapur a 300,000 personas con doctorados y postdoctorados. Esos migrantes sí le interesan a Estados Unidos y no solo hacen explícito, sino lo que lo legislan. Pero cuando uno habla de traer trabajadores para la industria de la construcción o de la hotelería o de los servicios, entonces empieza una discusión muy compleja en donde dicen, eso sí no los queremos. Sin embargo, los requieren y ahí están. Entonces, la situación que guarda este debate de qué hacer es una discusión no acabada, porque no ha habido en ningún lugar un experimento, una manera de resolver y enfrentar integralmente las políticas públicas que plantea el fenómeno migratorio. En 1995, México tuvo la iniciativa de crear un grupo regional de migración, conocido como el Grupo de Puebla, que abarca desde Alaska hasta Panamá y República Dominicana, y que tiene como propósito empezar a discutir qué hacer con los movimientos migratorios de esta región. A 20 años de iniciada esta propuesta, siguen reuniéndose tanto las cancillerías como los encargados de la política migratoria y de control fronterizo de esos países. Sin embargo,
ha llegado a un punto en que los representantes han encontrado dificultad para dar pasos más concretos para aterrizar los principios, los enfoques, porque tocan temas que fundamentalmente corresponde decidir a un nivel doméstico. Y a nivel doméstico, comprometerse en el ámbito migratorio es tocar muchas fibras en todos los países del mundo, lo que hace muy difícil comprometerse a nivel regional a un enfoque común, debido a que cada país tiene sus propias complicaciones políticas, socioeconómicas y culturales. Se hace difícil que la región en sí adopte y transfiera a sus legislaciones internas enfoques comunes. Entonces, no hay una fórmula clara y mucho menos colectiva. Cada país sigue peleando su derecho soberano para legislar su política migratoria, porque no solo es controlar la frontera y castigar al indocumentado, sino también, ya que están ahí, qué hacer con ellos, porque por un lado se necesitan, pero por otro se los quiere regresar. Y entonces entra en juego el problema de la integración de estas comunidades minoritarias a la sociedad. Problema complejísimo también. Tenemos que reconocer la existencia de un mercado laboral binacional donde Estados Unidos, en ciertos segmentos de su economía, tiene dependencia del trabajador mexicano. Entonces, hay necesidad de establecer reglas para esa salida y, en lo posible, acuerdos con Estados Unidos para que ese migrante llegue, trabaje y sea respetado en todos sus derechos. Cuando hablamos en México de un acuerdo migratorio con Estados Unidos, tenemos que ir un paso adelante y decir qué significa un acuerdo. Como todo acuerdo y todo contrato, implicaría derechos y obligaciones para ambas partes. ¿Cuáles son las obligaciones que adquiriría Estados Unidos y cuáles estaríamos dispuestos a asumir nosotros? ¿Cuáles derechos exigiríamos? ¿Cuáles exigirían los Estados Unidos? En cuanto a un posible programa de trabajadores temporales, habrá que estudiar en este contexto y en el futuro inmediato cómo queremos regular la salida de mexicanos que irían a Estados Unidos por un tiempo y tendríamos que negociar con Estados Unidos las condiciones para asegurar que esa salida sea equitativa y justa para ambas partes. Dependiendo del enfoque, la migración representa para unos un mal y para otros un bien. Sin lugar a duda, los dos enfoques son reales, por lo que este fenómeno social debemos dejar de verlo como un problema sin solución. Debemos reconceptualizar este fenómeno, que requiere una readecuación de las instituciones, del marco normativo, de las políticas, de los criterios, de los reglamentos y de las actitudes no solo de los gobiernos, sino de la sociedad en conjunto. Y como los números son crecientes y francamente apabullantes, cuando uno piensa que cada año se mueven 500,000 personas a Estados Unidos, o que el Instituto de Migración detiene a 250,000 centroamericanos, o que hay 20,000 millones de dólares de remesas, no puede uno olvidar que este es un tema muy relevante para el futuro del país, tanto en el ámbito de su diplomacia con los vecinos, como en el ámbito del desarrollo nacional. Conclusiones. La migración afecta de forma positiva a países emisores y receptores de migrantes. En los emisores, la migración tiene múltiples efectos benéficos, entre ellos en el desarrollo y en la reducción de la pobreza. Entre los efectos benéficos de la migración sobre los países receptores se tienen los siguientes. Rejuvenece a la fuerza laboral, mejora las finanzas de los sistemas de seguridad social,
facilita el quehacer de la política económica, aumenta el consumo, favorece la generación de empleos, contribuye al pago de impuestos e impacta positivamente en el crecimiento económico. Por otra parte, sí existen efectos negativos, leves y otros considerados graves. Uno de los efectos leves que ha sido muy controversial ha sido el que los emigrantes dejan sin trabajo a los nacionales y que los salarios se ven reducidos. Pero realmente existen efectos graves, como es la fuga de cerebros de los países emisores, ya que los gobiernos han invertido grandes cantidades de dinero en educación. Por otra parte, la falta de trabajadores perjudica la producción de los países pobres, quienes son los principales países que generan inmigrantes. Por lo que es interesante la propuesta de visas temporales de trabajo y seguridad fronteriza de la Fundación Berman. Es una solución inmediata al problema de la inmigración mientras los políticos sigan discutiendo el tema y no se pongan de acuerdo en una solución definitiva. Muchas gracias.